Bien, buenos días a empezar el trabajo del día de hoy. Cerramos la semana con la sesión número 19. Muy bien, lo que vamos a hacer es definir en la práctica calificada número 3, que es la próxima semana. Ok, con los alumnos que están presentes son las 8:06 de la mañana. Procedan a votar entre las opciones que les estamos dando. Tienen que elegir entre el sábado 3 de julio, 8 de la noche, o domingo 4 de julio a las 8 de la noche. Ok, empiecen a votar, tómense un minuto para votar. Muy bien, ha votado el 95%. Hay alguien que no quiere votar, 20 de 21. Terminamos con la votación. Ok, estos son los resultados de la votación. El 70%, 14 alumnos, ha votado por el domingo 4 de julio a las 8 de la noche. Entonces la práctica calificada número 3 tiene fecha. El 30%, 6 alumnos votaron por el día anterior, sábado 3 de julio. Entonces, atención, Catherine, para que todos estén enterados de que la decisión es el próximo sábado. Ok. Muy bien, vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Hoy día dentro de un rato, vamos a trabajar una media hora y ahí vamos a hacer problemas sobre comercio internacional, o mejor, sin comercio internacional, con comercio internacional, con comercio internacional, con aranceles. Y siempre midiendo el tema del bienestar social. Vamos a avanzar con la tercera aplicación del modelo. Como ya saben, la primera aplicación del modelo es la aplicación o las intervenciones del gobierno vía controles de precios, ¿no? O la aplicación de impuestos, sean estos valores, ¿no? No se considera el tema del impuesto a la renta porque afecta directamente al ingreso y no directamente el precio de los bienes en el mercado. Bien, acá tenemos entonces el tema, perdón, he confundido esto. Vamos a cambiar. Ok. Muy bien, ya estamos acá, me confirman si estamos viendo la misma pantalla de caramba. Muy bien, ahora sí. Me confirman si estamos viendo el capítulo de externalidades. Sí, profesor, sí se ve. Más, gracias. Entonces estamos en el capítulo 10 del libro de Mancio. Vamos a ver el tema de las externalidades. Observen que hay dos tipos de externalidades. Normalmente se habla de un tipo de externalidades, ¿no? Que son las llamadas externalidades negativas, ¿no? O sea, normalmente, repito, se habla de un tipo de externalidades como las externalidades negativas. Estas externalidades negativas serían las que estamos marcando acá,
pero no se consideran las externalidades positivas, que también son muy importantes. Ambas se pueden definir como fallas del mercado, ¿no? Entonces, a ver, una primera cuestión que hay que decir es que las externalidades se definen como fallas, voy a poner bien altas, como fallas del mercado. O sea, el mercado no funciona bien por la presencia de externalidades y entonces recuerden, principios de la economía, el Estado, el gobierno puede intervenir para mejorar los resultados del mercado. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el tema de externalidades, empezando por las negativas. Vamos a ver el tema de externalidades negativas. Ok, acá se puede graficar la situación en términos de las externalidades negativas, ¿no? Acá vemos una situación donde no pasa nada, ¿de acuerdo? Acá no está pasando nada, no hay ningún problema y ustedes lo que pueden hacer es estimar los niveles de bienestar, ¿no? La idea importante acá es que el equilibrio, ¿no?, está determinando lo que las cantidades van a transar en el mercado y los precios por unidad al cual se van a vender, ¿correcto? Y eso, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar pues de que en un área como esta de acá, ¿sí?, se vaya generando un excedente para los consumidores y acá un excedente para los productores, ¿no? Y la suma de todo esto, es decir, sumar toda esta área de excedente del consumidor más excedente del productor, va a generar bienestar para la sociedad. Ok, entonces esto ya lo conocemos bien. Lo que vamos a mirar ahora un poco con más detalle, ¿cuál es el significado de un precio por el lado de la demanda? Supongamos que yo me ubico acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de un precio por el lado de la demanda? ¿Cierto? La idea de esto es que estamos hablando de el precio máximo que quiero pagar, que puedo pagar y para el que tengo un plan para pagar, ¿no es cierto? Esto es bien importante, si ustedes son empresarios, ¿no es cierto? El hecho de que yo quiera pagar no significa que les voy a comprar. El hecho de que yo pueda pagar no significa que les voy a comprar. El hecho de que yo quiera pagar, pueda pagar y tenga un plan para ir el día de mañana a las 2 de la tarde a la oficina 3 donde ustedes venden el producto que están vendiendo, eso significa que yo voy a comprar, ¿ok? Entonces, ese es el precio máximo, ¿no? ¿Cuál es el precio mínimo, ¿no? Entonces, el precio mínimo no se va a ver por el lado de la demanda, sino se va a ver por el lado de la oferta. Entonces, por el lado de la oferta, lo que estamos viendo, entonces, es una situación diferente, ¿no? Acá lo que vamos a decir es que estamos hablando de el precio mínimo que voy a comprar, que quiero cobrar y para el que tengo un plan para cobrar, ¿no es cierto? Entonces, oye, ¿cómo vendes a este precio, no? Ok, véndemelo en este momento, no te puedo atender, ven mañana a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre el precio de demanda, precio máximo, y el precio de oferta, precio mínimo. Y por esa misma razón
es que sostenemos que la distancia que hay entre el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores y el precio mínimo que están dispuestos a pagar los vendedores es una oportunidad de negocio, ¿no? Es una oportunidad de negocio. O sea, si alguien te quiere pagar 100 y tú quieres cobrar 30, bueno, tienes una oportunidad de negocios en el mercado. Ahora, quisiera que veamos esta parte de acá, cómo está siendo definida por el profesor Manch. Dice, la oferta representa estos comportamientos que se dan a lo largo de la curva de oferta, todos estos comportamientos. ¿Representan la conducta de quiénes? ¿Representan la conducta del gobierno? No, eso representa la conducta de los agentes privados y por lo tanto los agentes privados asumen el costo, ¿no es cierto? Y dado ese costo de los asuntos, los agentes privados lo que dicen es, yo te voy a cobrar al menos esta cantidad si tú me quieres comprar esta cantidad, ¿no es cierto? Y eso que te estoy cobrando para mí representa la recuperación de mis costos, ¿ok? Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué es lo que significa estas combinaciones de acá? Perdón. Estas combinaciones de acá, estas burbujas de acá. Bueno, son puntos de la función de demanda. Entonces, ¿qué significan estos puntos de la función de demanda? Lo que me están diciendo acá es que yo estoy valorando, ¿de acuerdo? La cantidad que voy a comprar por mí, o sea, el valor privado, ¿no? Yo no estoy considerando lo demás, estoy considerando a mí mismo. O sea, ¿cuánto vale esto? Bueno, esto vale para mí esta cantidad. Ese es el valor. Y si en el mercado me permiten esa cantidad, yo compraré esta cantidad. Ya ustedes saben muy bien de que el mercado lo que hace es dividir a la población en dos partes, ¿no? De los consumidores. Entonces, a los consumidores, el mercado les va a decir, todos ustedes son perdedores, ¿no? Todos ustedes son perdedores, ¿no? Y el mercado le está diciendo también a todos estos de acá, de que son los ganadores del mercado. Estos son los ganadores del mercado. Entonces, atención, ¿no? Atención con esto, ¿no? En un mercado se espera que siempre las acciones privadas de los que compran y de los que venden, de los que compran y de los que venden, afecten exclusivamente a los que compran y a los que venden. Mejor atención con lo que acabo de escribir, lo que estoy diciendo. En un mercado se espera que las acciones de los privados, ¿no es cierto?, que son los que compran y los que venden, o sea, mi acto de comprar cuando compro, mi acto de vender cuando vendo, son acciones privadas que realizo. Yo digo, el valor de este producto es 100 y quiero pagar, tengo el dinero para pagar esos 100 y tengo un plan para pagar esos 100, ¿no es cierto? Ese es un acto privado mío. Lo mismo el vendedor dice, y yo quiero cobrar 100, tengo un plan para cobrar los 100, puedo cobrar los 100, y esa es una acción privada. Entonces, la acción del que vende cuando vende y la acción del que compra cuando compra afectan o deben afectar de manera exclusiva, deben afectar de manera exclusiva a los que intervienen en la transacción. ¿De acuerdo? Cuando esto funciona así, se dice que en el mercado no se
presentan externalidades. No se presentan externalidades. Por lo tanto, ya tenemos una primera definición de las externalidades vía negación, ¿no? Cuando las acciones del que compra generan un impacto, no al que compra, sino de repente a otros que compran o a otros que venden, hay una externalidad. Si las acciones de los que venden generan impactos en otros que venden otras cosas, o que venden lo mismo, pero que no me están vendiendo a mí, o generan a otros que no tienen nada que ver con esto, entonces se dice que hay la presencia de una externalidad y por lo tanto habría una falla en el mercado, ¿de acuerdo? Y esa falla se llama externalidad. Vamos a parar. Muy bien, vamos a la reunión. Habíamos llegado entonces a una primera conclusión con relación al tema de las externalidades. Tenemos la definición de la externalidad, tenemos la solución de la externalidad, cómo internalizar la externalidad. Y hemos señalado además de que no necesariamente la externalidad son los que tienen que asumir los costos de internalizar la externalidad, ¿no? Pusimos un ejemplo muy puntual de, digamos, un individuo, en este caso yo mismo, ¿no? Y cómo el que recibe la externalidad puede asumir los costos de la externalidad y resuelto el problema. Vamos a continuar con el debate entonces en la próxima sesión, donde vamos a tener los planteamientos y las propuestas de solución de dos grandes economistas, uno a Pigou, quien propone un impuesto para solucionar el problema de la externalidad. Ya deben ustedes estar pensando en el significado de esto, porque ya vimos la primera aplicación del modelo con la intervención del gobierno vía impuesto. Y una segunda, la de Coase, Ronald Coase, que recién ha muerto, hace unos 5 años habrá muerto, a la edad de 104 años, ¿no? Cuando Coase muere tenía 104 años y estaba trabajando en un proyecto en China. O sea, imagínense un hombre de 104 años con proyectos, ¿no? Nunca dejó de tener proyectos de trabajo y tenía trabajo ya de años en China, ¿no? Murió a los 104 años y él precisamente es el que propone la alternativa de solución según la cual cuando los costos de asumir una externalidad no son muy grandes o los costos de negociar una externalidad no son muy grandes, la solución privada es suficiente y no se requiere de la intervención del gobierno. Por lo tanto, frente a una falla del mercado como la externalidad, hay dos posibles soluciones, ¿no? Una a través del mercado, soluciones de mercado, y otra simplemente dejar de que el mercado resuelva el problema con soluciones privadas, ¿no? La primera sigue la postura de Pigou y la segunda sigue la postura de Ronald Coase. Ok, han tenido ustedes entonces un trabajo que hacer para acentuar, fortalecer el segundo modelo de aplicación, ¿no? Que es el comercio internacional. Vamos a empezar con el grupo 1, entonces ahí estaban Chen Yang, Jeremy Mirangelo, María Susana Yuyak y Salazar Aparco, Gerson Salazar. Ok, ¿quién va a intervenir de este grupo? Una pregunta, Chen, te vi que no habías entrado al comienzo al grupo. ¿Algún problema has tenido? Sí, profesor. Aplastaba y no pasaba. Ok, ok, no hay problema. Muy bien, ¿quién va a intervenir? Tiene la opción de compartir pantalla. A ver, está Chen, Jeremy, María Susana y Gerson. Entonces, un grupo 1 es Chen, es Miranero, es Yuyak y es Salazar. Ok, no hay ninguna intervención. A ver, Jeremy. Sí, profesor.
Sí, solo que estaba hablando con mis compañeros y no me respondían. Estaba preguntando si, o sea, quién iba a hacer la gráfica y no hubo una buena coordinación entre nosotros. Ok, el grupo entonces no ha trabajado como grupo. ¿Tú has trabajado algo? Sí, estaba graficando en Paint el problema. O sea, No. estoy graficando. Al ver que no me respondían, estoy graficando el problema en Paint. Ok, pero ¿tienes algo que puedas presentar? No lo terminé. Ok, a ver. Muy bien, Chen, en tu caso, yo no sé, Chen, si tu nombre es Chen o es Lin, no sé cuál es nombre, cuál es apellido. Mm, Kenia. Yang es mi nombre. Jan es tu nombre, ok, ya. Si puedes decirnos, No me salió. Estaba viendo sobre cómo graficarlo. ok, ok. María Yuyak, Sí, profesor. sí. ¿Cuál ha sido tu avance? Al parecer no han trabajado como grupo, ¿no? Estaba tratando de graficar las primeras partes, pero se me dificultó un poco. Ok, mira que han tenido 7 minutos de tiempo, ¿eh? Gerson Salazar, Gerson, Sí, profesor. No pude avanzar casi todos los problemas. ok, grupo número 1. Vamos a ver el grupo número 6, ¿sí? Perdón, el grupo número 8. ¿Ya? El grupo número 8 está integrado por Alex Velázquez. Ahí también está Varillas y está Sánchez. Ok, ¿quién va a intervenir por el grupo 8? Yo, profesor Varías. Grupo 8, entonces. El grupo 8 tiene una función de demanda que es P igual a 400 menos Q, ¿no es cierto? Una función de oferta que es P igual a 100 más Q. Y el precio del mercado mundial que es 150, ¿no? Entonces, les piden una serie de cosas, ¿no? A ver, adelante, por favor, María. Bueno, obviamente no hemos acabado todo. ¿Sí? Bueno, lo que hicimos primero es graficar las dos curvas. Hemos hallado el precio y la cantidad de equilibrio sin comercio internacional, que es precio de equilibrio viene a ser 250 y la cantidad de equilibrio 150. Luego hemos hallado el excedente del consumidor, ¿no? Antes del comercio. Pues como dice aquí, sin comercio internacional. Y nos salió 11.250, que o sea, era el área A, ¿no? Ok. Después del comercio viene a ser A más B más D. Y tenemos que hallar esa área, pues, ¿no? Y bueno, en este caso es un país importador, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegamos. Todavía falta ya más. Ok, entonces tú tienes un país exportador porque en la pregunta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Estamos hablando en la parte 7 de que se aplica un arancel de 30, ¿no? Un arancel de 30 se estaría aplicando y esa parte ya no la hicieron, ¿no? O sea, ustedes han tomado el precio del mercado, Ujú, que es 150, mientras que el precio ujú, sin comercio internacional es 250, ¿no? Y claro, bien que en ese caso, al abrirse al mercado mundial, ya el precio no es 250, el precio es 150, y por lo tanto la cantidad demandada es mucho mayor a la cantidad ofertada, y esa diferencia que en mercados con control de precios sería pues un precio máximo,
implicaría escasez. Acá la escasez va a ser cubierta por importaciones, ¿no es cierto? Entonces podrían haber de repente el volumen de las importaciones. Eso va a provocar de que si puedes colocar una burbujita en el punto de equilibrio sin comercio, el ¿Una punto burbuja? sin comercio puedes colocar una burbujita ahí, una redondela. Arriba tienes redondela. No, no, una redondela, redondela. No, 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 Ah, no, círculo. no una nube, sino simplemente marcar mejor, ajá, ajá. Colocarlo ahí en el punto de equilibrio, en el punto de equilibrio colocarlo. Ujú. En el punto de equilibrio sin comercio internacional, ¿no? Observen ahí que se estaban produciendo 150 unidades en el equilibrio sin comercio internacional, lo cual significa que las empresas, digamos, habían 150.000 unidades se estaban vendiendo y habían 150 empresas, cada una produciendo 1.000 unidades, ¿no? Entonces 150 empresas que tienen, pues, no sé, 100 trabajadores, 500 familias en total por empresa. Imaginen el impacto social de que se aperture esto al mercado, porque se va a reducir el número de empresas, ¿no? Entonces se van a quebrar empresas y solamente se van a quedar las más eficientes. ¿Cuáles son las más eficientes? Aquellas que están dispuestas a cobrar como máximo, no, perdón, como mínimo, un precio de 150 soles, que es el precio del mercado internacional. Esas son las únicas que se quedan. El mercado interno se reduce, ¿no es cierto? Y hay una protesta de parte de los productores nacionales, sobre todo los que han quebrado, ¿no es cierto?, que pueden hacer llegar su voz al gobierno, y el gobierno decide, ok, ustedes son el Doberman cachorrito, y entonces vamos a darles una protección. Y ahí, en esa antepenúltima pregunta, se decía aplicamos un arancel de 30, ¿no? Un arancel de 30. Entonces, ese arancel de 30 implica después de que el precio del mercado mundial ya no sería 150, sino sería 150 más el arancel de 30, ¿no? Lo cual nos va a dar 180. Y para eso tienen que calcular el volumen nuevo de las importaciones y cómo es que algunas empresas van a reaparecer en el mercado, ¿no? Entonces, es el Doberman protegido, ¿no? Es el Doberman protegido. Muy bien, creo que han avanzado bien en su trabajo el grupo número 8. Ok, puedes dejar de compartir, Arias, y gracias por tu intervención. Vamos al grupo 2, ¿ya? En el grupo número 2, está presente Alonso Senén. Está también Joseph Rodríguez, y está Roger Palomino, ¿no? Roger Palomino. Muy bien, a ver, ¿quién va a intervenir? Profe, yo voy a compartir pantalla. Alonso, muy bien, adelante. No llegué a graficar todos, solamente la gráfica con todo el arancel, pero no llegué a poner las ecuaciones. Valores, ok, vamos a ver. Ya. Ahí se ve. Sí, sí. Ok. La ecuación de oferta era P es igual a Q y la de demanda era P es igual a 8 menos Q. Acá está graficado y dice que había un precio mundial de 1 y además se le aplicaba un arancel de 1, o sea 2, que sería el excedente del consumidor sin arancel. Mi precio mundial sería A y el del productor sería B más D más H. El del productor sería B más C más H. B Pero más B D. más D, ok, sí, disculpa, gracias. Con el precio mundial sería todo esto de acá, el del productor, desde A hasta G, y el del consumidor, y el del productor hasta H, y el de Ay, con arancel.
¿Podrías de nuevo repetir el excedente del consumidor entonces con el precio del mercado mundial sería igual a? Igual a A más B más C, más D más C más F más G. Ok, listo. Y solamente quedaría H como excedente del productor interno, ¿no es cierto? Y ahí con aranceles A más B más C y el resto D más H es del productor. Ok, no lograron estimar el excedente del consumidor, el del productor, sin comercio internacional, con comercio internacional y con comercio internacional con aranceles, ¿no es cierto? ¿No? Ok. Por favor, presten mucha atención al triángulo E y al triángulo G, ¿no? Que es lo que vimos ayer, es el peso muerto, ¿no? Entonces es una pérdida ahí, ¿no? La parte E y la parte G. Una pregunta para el grupo. ¿Qué cosa es F? ¿Qué cosa es F? ¿Nadie del grupo? ¿Qué cosa sería F? La pregunta en general para todos los alumnos que están viendo esta pantalla, ¿qué cosa sería F? Ingresos del gobierno después del arancel. Excelente, ¿no es cierto? Porque el rectángulo F tiene como altura el monto del arancel, ¿no es cierto? Y como base de ese rectángulo tiene el volumen de las importaciones, ¿no es cierto? Entonces esos serían los ingresos del gobierno, ingresos por comercio internacional aplicando aranceles, ¿no? Entonces ese ingreso, habíamos dicho el día de ayer, puede ser utilizado, por ejemplo, para fortalecer al cachorrito de Doberman, ¿no? Es decir, dándole una alimentación más cargada en, no sé, en proteínas, vitaminas, minerales, permitirle una serie de otras cosas, de tal manera que cuando se elimine el arancel pueda salir a pelear en el mercado internacional sin ningún tipo de protección especial, porque somos firmantes de organismos de libertad de comercio mundial, como la Organización Mundial de Comercio. Los aranceles tienen que ser o bajos o tienen que ser temporales, ¿no? Temporales. Muy bien a la respuesta y atención al grupo, entonces tiene que tener claro esto. Una cosa es la parte operativa, ¿no es cierto? Les ha faltado la parte operativa. Han hecho bien en la parte gráfica, que también es operativa porque han hecho los gráficos respetando, digamos, los valores, ¿no? Si bien es cierto, no han marcado el equilibrio sin comercio, ni el equilibrio con comercio y volumen de importaciones, tienen una presentación que representa todo lo que habíamos trabajado el día de ayer con el capítulo 10 del libro de Mankio. Gracias entonces al grupo 2, pueden dejar de compartir y vamos a pasar al grupo 7. Vamos a pasar al grupo 7. En el grupo 7 solamente teníamos wow, ¿qué pasó con el grupo 7? A ver, ahí está Sotomayor, se quedó solo. ¿Puedes explicarnos? Profesor, comparto pantalla. Sí, sí he avanzado, pero no tengo solo, profesor. Pero sí, sí he avanzado el resto de eso. ¿Pero qué pasó con tu grupo? Yo tenía así. No sé, profe, solo me ha tocado a mí. Raro. Bueno, ok. José, por favor, ¿puedes compartir pantalla entonces? Yo sí, sí puedo. Adelante. Es extraño porque normalmente se están colocando. Ya, ¿se está viendo la pantalla? Sí, claro. Ya, o sea, la primera pregunta nos pedía calcular la cantidad y precio de equilibrio sin comercio internacional. A esos operativos lo calculé. Luego nos pedían calcular excedente del productor, del consumidor y bienestar social, que son las áreas en verde y en rojo, que están aquí.
y las he calculado también. El bienestar social sería la suma de las dos áreas, o sea, tanto excedente del productor como del consumidor. Luego graficar el equilibrio de mercado, que aquí también está graficado. Precio de equilibrio sería 250 y cantidad de equilibrio 150. Y precio y cantidad de equilibrio internacional. Ahí puse, o sea, estamos en el mercado internacional, que el precio sería 150. Y había una pregunta 5 que nos pedía calcular, ¿cómo se dice esta cosa? Bienestar del social y excedente del productor y del consumidor, pero en el mercado internacional. En este caso, no alcancé a calcularlo todo, pero sí terminé de hacer el trabajo en Paint. O sea, esa sería el área verde y el área de color marrón. Y para el bienestar social tendría que sumar ambas áreas. Y eso es todo mi trabajo. No alcancé a terminar todo, pero hice lo que pude. Ahora has trabajar la parte del arancel, ¿no? Sí, no llegué a la parte del arancel. Ok. Ok, si llegamos a la parte del arancel, ahí de nuevo iba a ser interesante ver la magnitud del peso muerto, ¿no? La magnitud del peso muerto. Es importante que tomen nota de eso, ¿no? Es importante una pregunta como la siguiente, por ejemplo, ¿qué pasa si el nivel del arancel fuera igual a la distancia entre el precio del mercado interno y el precio del mercado mundial? ¿Qué sentido tendría eso, ¿no? Ahí les dejo la pregunta. Muy bien, entonces a Soto, que no sé por qué razón se quedó solo. Vamos a pasar. Si han visto bien, el grupo 1 y el grupo 2 tienen el mismo problema, así como el grupo 7 y el grupo 8, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora al grupo 3. Vamos a ver al grupo 3. El grupo 3, ahí estaba integrado por 3 personas, ¿no? No, en el grupo 3 estaban 4 personas. Está Chatén, está también Catherine Vargas, ¿no? Está Taipe Nayeli y está Bramon, ¿no? Santa Cruz, ¿no? Ok, ¿quién va a intervenir en el grupo? Yo, profesor, voy a presentar. Ok, adelante, por favor, Chatén, Alex. ¿Pueden ver en pantalla, profesor? Sí. Bueno, hemos logrado hacer hasta la pregunta 5, profesor. En la primera pregunta nos piden el precio y la cantidad de equilibrio sin comercio internacional. Y como podemos ver, el precio en equilibrio sin comercio internacional es 50 y la cantidad de equilibrio también es de 50. En la pregunta 2 nos pide que estimemos el excedente del consumidor, del productor y el bienestar social sin comercio internacional. El excedente del consumidor es de 1.250, el del productor también va a ser de 1.250, claro, sin comercio internacional, y el bienestar social sería 0. En las 3 nos pide la gráfica del equilibrio del mercado sin comercio internacional, como puede ver en esta gráfica acá. ¿La puede ver, profesor? Claro. Ya. En la pregunta 4 nos piden el precio y la cantidad de equilibrio con comercio internacional. En este caso, el precio con comercio internacional sería de 20 y la cantidad sería de 80. Y en la pregunta 5 nos piden el excedente consumidor del productor y el bienestar social con comercio internacional. Y como pueden ver en la gráfica, el excedente del consumidor sería de 2.300, el excedente del productor sería de 200 y su bienestar social sería de 2.100. Muy bien. Es todo lo que pueden hacer por el momento, profesor. Claro, lo que quedó entonces, como en los casos anteriores, es el tema del arancel, ¿no es cierto? Atención con esto, ¿no? Cuando hablamos del arancel estamos hablando de medidas de tipo proteccionista, ¿no? Porque se quiere proteger, yo lo estoy tomando siempre en los mejores términos, ¿no? Quiero proteger al cachorro de Doberman, eso es lo que quiero proteger, ¿no? Muchos países optaron por desarrollar plataformas de exportación mediante este sistema, ¿no? Es decir, proteger su industria. El Estado decía, yo te voy a proteger, pero te voy a proteger por 5 años, por 8 años, por 7 años, por un plan, ¿no?
Cuando termina la protección, yo te quito la protección, y si el mercado mundial te mata, pues eras malo, pues, ¿no? El ejemplo del Doberman, eras malo. De tal manera que es importante esa parte y sobre todo lo que representa en términos de peso bruto. Ustedes vieron ayer la tabla, ¿no? La tabla está en el libro, la tabla está en el mapa, la tabla está en el video. Entonces, en esa tabla se aprecia bastante bien cuál es la situación antes, la situación después y la variación entre la situación antes y la variación después y el cálculo del peso muerto. Entonces va a ser importante eso. Ténganlo en cuenta para la evaluación de la próxima semana. Muy bien, el trabajo del grupo 3 entonces, y vamos a pasar ahora al grupo 6. ¿Ya? Se puede dejar de compartir. Muy bien, vamos al grupo 6. En el grupo 6 teníamos solo 2 alumnos, estaba Arturo Sebastián Cuadros, ¿no? Y estaba Fátima Vázquez, ¿no? ¿Quién va a intervenir? No hay intervenciones. Arturo, Yo, profesor, ¿me escucha? adelante, adelante. Yo, profesor, voy a compartir. Ya, profesor, ¿se logra ver? Sí, de acuerdo. Ya. Al inicio nos preguntan, ¿no? Encuentra el precio y la cantidad de equilibrio sin comercio internacional. Entonces ahí fue donde que igualé la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿no? Y después, justamente para compensar esto, bueno, en la parte C nos piden el gráfico, ¿no? Del equilibrio del mercado. Y acá está su gráfica de la ecuación. La cantidad de equilibrio 45, el precio de equilibrio 55. Luego en la parte B nos piden el excedentes sin comercio internacional. El excedente del consumidor sería la gráfica que está acá de parte amarilla y el excedente del productor sería la que está de color rojo. Y me sale que ambos son 1012,5. Muy bien. Y por último, estaba intentando hacer la parte de el precio y la cantidad de equilibrio con comercio internacional y me salió estos resultados, ¿no? Y eso fue todo nuestro trabajo, profesor. Ya, eso quiere decir de que también nos quedamos sin la parte del... Sí, en la parte de, profesor, no tomamos lo de aranceles, no llegamos ahí, profesor. Claro. Ok, y si puedes bajar, por favor, a donde está el problema, las ecuaciones un poquito más arriba. Ok, tengan en cuenta una regla práctica, ¿no? Si ustedes tienen P igual a 100 menos Q, y de otro lado P es igual a 10 más Q, ustedes pueden apreciar, perdón un segundo, ¿no? Ustedes pueden apreciar entonces de que 100 menos 10 es 90, 90 entre 2 es 45, y 45 más 10 es 55. ¿Sí? Todas las ecuaciones de equilibrio con demandas y ofertas lineales tienen la misma característica siempre que tengan la misma pendiente. ¿eh? En este caso, la pendiente de la demanda es la unidad y la pendiente de la oferta es la unidad de valor absoluto. ¿no? Les puede servir como un tema práctico. Bueno, igual que los otros grupos, ¿no? Les ha faltado el tema del arancel, ¿no? De una mirada rápida debería haber permitido. Aparentemente el problema es extenso, aparentemente, pero casi todos han trabajado llegando solo hasta esta parte. Hay un grupo que sí ha trabajado en la parte del arancel, ¿no? Y llegar a determinar, no midieron, pero determinar el peso muerto, ¿no? Ténganlo en cuenta entonces. Gracias al grupo, vamos al grupo 4. Gracias, profesor. Gracias. En el grupo 4 está Ángelo, está Flores, ¿no? Ángelo Flores, está Antonella, Sanabria, está también Carlos Mondragón, ¿no? Y está Vilca, ¿no? Pueblo Vilca. Ok.
ver, Sanabria, entonces Mondragón y ¿quién va a intervenir? Ángelo Flores se quedó afuera. Adelante. ¿Escucha, profesor? Sí, adelante. Yo voy a exponer mientras que mi compañera va a presentar. Adelante. He puesto, no sé si se ve. ¿Se ve la anotación que puso el profesor? ¿O no? A ver, adelante. Bueno, en el gráfico que puso mi compañera, ahí hemos calculado la cantidad de equilibrio que nos sale 50, el precio también nos sale de 50 y el excedente del consumidor nos sale 3.200, que sería el triángulo A más B más D. El excedente del productor sería el triángulo C nada más, sería 20 por 20 entre 2, que sale 200. Luego, Espérame, espera, por favor. El excedente del consumidor y del productor y el bienestar social se les pide sin comercio internacional. Perdón, sí. En el primer caso, sin comercio, sería 50 por 50 entre 2, tanto como para el productor y el consumidor. Por eso que para ambos sale 1.250. Okay. Ujú. Luego ya en el caso del comercio internacional, eso es lo que le estaba comentando, que al ser el precio mundial igual a 20, la nueva cantidad demandada sería igual a 80 y la nueva cantidad ofertada sería igual a 20. Entonces esa diferencia de cantidades sería lo que va a importar, ya que el precio mundial está bajo el precio de equilibrio. Luego, ahora el excedente del consumidor va a ser A más B más D, como le digo, y sería 80 por 80 entre 2, 3.200. Voy a ver si puedo poner esos cálculos a la vista. A ver. No, ya no hay problema, no hay problema. No llegaron a hacer el cálculo de arancel, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso es lo que yo calculé. Sí, está bien, no hay problema. Lo he anotado ahorita en el Zoom. Ya, entonces, como le decía, con comercio internacional, ahí están los cálculos. El excedente consumidor sería 3.200, el del productor 200, y la suma sería el bienestar social, que es 3.400. Finalmente, el comercio internacional ya con aranceles, nos dicen que el arancel va a ser de 10. Por eso que ahí dice PM, que sería el precio mundial más el arancel, sería 30. Me parece que a mi compañera no le alcanzó el tiempo para graficarlo, pero sería esa curva, perdón, esa recta de color verde subiría nada más a 30. Y entonces, reemplazando ese 30 en las nuevas ecuaciones o en las ecuaciones anteriores, sería la cantidad demandada 100 menos 30, 70. Y la cantidad ofertada, como es igual al precio, sería 30. Entonces, el excedente del consumidor sería un nuevo triángulo que sería 70 por 70 entre 2, 2.450. El excedente del productor sería un triángulo más pequeño, similar a la gráfica que está ahí. Sería 30 por 30 entre 2, 450. Entonces, la diferencia entre las cantidades sería lo que va a importar el país ahora con el arancel, que es 70 menos 30, igual a 40. Esto lo hallo para más adelante calcular lo que recauda el gobierno, que sería esta cantidad por volumen de importación por el precio, que el precio sería 30. Por ello que se calcula 40 por 30 igual a 120, como se ve ahí en la pantalla. Y finalmente el bienestar social sería la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor más la recaudación del gobierno, igual a 30. Solo una precisión, la recaudación del gobierno no es 40 por 30. 40 es la magnitud de la importación y el arancel sería 10.
tú estás multiplicando por el Ah, precio. perdón, sí, sí. Sería por 10 entonces. Solo esa Y pequeña me parece que no se vio toda la anotación, pero si se suma más 400, sería creo que 3.300. Ok, ok, está muy bien. El peso muerto faltaría también, ¿no es cierto? A Ah, ver, sí, el peso muerto sería 10 por 10 entre 2. Y son dos triángulos, entonces se multiplicaría por 2, sale 100, perdón. muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora, no me queda claro si dividieron entre dos y se juntaron o han trabajado juntos, ¿no? Porque, Era mi compañero y yo, no sé qué pasó con el otro compañero que no pudo colaborar. o sea, Flores no ha entrado. No, yo soy Flores. No, tú eres Flores. Entonces, ¿quién es el que no ha entrado? A ver, y yo Ah, lo tengo a Antonella Sanabria, sí ha estado, ¿no es sí, cierto? sí, la compañera sí estuvo ahí, está apoyando. Ya. Ok, entonces Sí, el otro, ese compañero de repente lo hizo aparte, pero está no sé Flores decirlo. y Mondragón no está. Ok, listo. Ya estoy haciendo la corrección. Muy bien, muy bien el trabajo. Creo que hubiera sido genial si hubieran puesto la otra rayita y entonces dividido, de Sí. tal manera que aparezcan los dos triangulitos de pérdida de peso muerto, ¿no? Ok, está muy bien. Gracias, Flores. Ya, pues, Y dejas de compartir. A ver, una conclusión rápida. A ver, acá hay una intervención. Ok. A ver, vamos a terminar mejor la reunión en términos de